Nunca pensé que a mis 67 años terminaría durmiendo donde antes guardaba herramientas, bicicletas rotas y cajas de Navidad. Pero así fue. Vas a dormir en el garaje, papá. Si quieres, acuéstese en ese colchón viejo de allá, me dijo mi hijo Andrés, señalando un colchón manchado hundido en el centro, como si alguien hubiera llorado sobre él durante años. Lo dijo con una naturalidad que me desgarró por dentro. No hubo enojo en su voz, ni vergüenza, solo obediencia. Obediencia a la mirada fría y calculadora de su esposa, Paula, que observaba desde la puerta del pasillo con los brazos cruzados, evaluando cada movimiento nuestro como si fuéramos piezas de un tablero que solo ella sabía jugar. «Mi familia llegará en unas horas», añadió Paula. «Necesitan las habitaciones de arriba». La palabra «mi» fue un puñal. Nunca dijo «nuestra familia», ni «todos juntos», ni nada que me hiciera sentir parte. Para ella yo era un mueble viejo que se arranca de la sala para esconderlo en un depósito. Andrés bajó la cabeza, evitando mis ojos, y yo, intentando sostener mi dignidad, solo dije: «No te preocupes, hijo, con que no llueva adentro, me conformo». Sonreí. Fue mi último gesto de orgullo. Por dentro algo se rompió sin hacer ruido. Arrastré mi maleta hacia el garaje. La puerta rechinó como si protestara por lo que estaba a punto de ocurrir. El olor a humedad me golpeó de inmediato. Había cajas apiladas, frascos de pintura abierta, cables viejos y ese colchón, mi nuevo hogar. Me senté sobre él, cuidando de no aplastar un resorte que asomaba como un diente oxidado. El garaje estaba frío, no como el frío del invierno, sino ese otro, el frío del abandono, del olvido, del lugar donde se guarda lo que ya no sirve. Mientras acomodaba una manta raída que Andrés me dejó por si acaso, escuché risas. Risas de Paula y su hermana, que planificaban dónde colocarían las maletas y qué cuarto sería para cada una. Nadie mencionó si yo necesitaría una almohada. Entonces oí un ruido, un golpecito seco, detrás de las cajas. No pude ver nada, pero juraría que algo, o alguien, se movió en ese rincón oscuro. Pensé que tal vez era una rata, o quizá mi imaginación intentando hacer más llevadera la miseria, pero no. Aquel ruido volvería más tarde, y sería la causa de que nadie volviera a dormir en esa casa. Intenté cerrar los ojos, pero el ruido de la casa era insoportable. Zapatos subiendo las escaleras, conversaciones, risas, puertas abriéndose y cerrándose. La familia de Paula había llegado. 3 adultos, 2 niños y un perro pequeño con un ladrido agudo que perforaba los nervios. Me levanté para beber agua. Pasé por la cocina, intentando no molestar. Paula me vio y murmuró algo a su hermana. Rieron. Y en ese instante recordé a Lucía, mi esposa. Ella jamás habría permitido esto. Con ella esta casa era un abrazo. Con Paula era una estación de tren donde nadie se detenía a preguntarte si estabas cansado. Andrés entró a la cocina y me vio. «Papá, ¿todo bien?», le sonreí. «Perfecto, hijo. El garaje está acogedor». Me creyó. Siempre me creyó. Siempre creyó mis sonrisas, incluso cuando eran máscaras hechas de cenizas. Regresé al garaje y cerré la puerta. Esta vez el ruido volvió. Un rasguño. Luego un golpe suave. Y después una voz. Un susurro apenas audible, como el respiro de alguien que lleva años atrapado en un lugar donde nadie lo escucha. Me quedé quieto, tan quieto que pensé que mi corazón iba a detenerse, pero antes de acercarme al rincón, escuché pasos afuera. Los niños de Paula abrían la puerta. «Mira, el viejito está durmiendo aquí», dijo uno. «Qué asco. Huele a viejo», respondió el otro. Me cubrí la cara con la manta para que no me vieran llorar. Soy un hombre, sí. Soy padre, soy abuelo. Pero en ese instante no era nada más que un mueble viejo guardado en un depósito. Esa noche casi no dormí. El frío me calaba los huesos, y cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra de Lucía parada junto a la puerta, observándome con tristeza. A veces hablaba conmigo, o creía que lo hacía. «No mereces esto, José», decía la voz en mi mente, y yo respondía en silencio. «Lo sé, Lucía, lo sé, pero es mi hijo». Siempre volvíamos al mismo punto. Andrés. Todo lo que había hecho en la vida fue por él. Trabajé en la fábrica hasta que mis manos se llenaron de grietas, vendí mis herramientas cuando él quiso estudiar en la capital, me endeudé para ayudarlo a comprar esta casa. Y aún así, él me mandaba al garaje por orden de su esposa.
Me levanté al amanecer incapaz de seguir intentando dormir. Abrí una caja para buscar una cobija extra, pero no encontré cobijas. Encontré algo más. Una foto. Era yo, joven, cargando a Andrés cuando era bebé. La foto estaba doblada, arrugada, como si alguien la hubiera querido ocultar. Debajo, envuelto en una bolsa plástica, encontré un cuaderno. Reconocí la letra de Lucía de inmediato, y entonces lo vi. Una página marcada con un pedazo de cinta roja. Una fecha, un número de cuenta, una firma y algo más. Una frase que me heló la sangre. Si algún día algo me pasa, busca en el garaje. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Lucía me estaba hablando desde el pasado. Y yo, sin saberlo, había estado durmiendo sobre un secreto que cambiaría toda la historia. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Apreté el cuaderno contra mi pecho mientras el sol comenzaba a entrar por la ventana del garaje. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Sabía que no sería bonito. Sabía, sobre todo, que sería doloroso. Pero no tenía idea, ni la más mínima, de que al día siguiente, cuando la familia de Paula descubriera lo que había hecho, nadie volvería a dormir en esa casa. Y aunque hoy, tantos años después, todavía me tiemblan las manos al recordarlo, sé que no me equivoqué. La justicia, cuando llega, no pide permiso. Cuando terminé de leer la frase escrita por Lucía en aquel cuaderno, si algún día algo me pasa, busca en el garaje, sentí que el corazón se me encogía como papel mojado. No sabía si temer a lo que encontraría o abrazarlo como la única verdad que me quedaba en la vida. Me quedé sentado en el colchón, con la foto en la mano, mientras el sonido apagado de las risas provenientes de la cocina flotaba sobre el ambiente, ajeno a mis recuerdos y a mi dolor. El garaje olía a aceite viejo y madera húmeda. Los rayos de luz que se filtraban entre las tablillas iluminaban partículas de polvo que flotaban como pequeños espíritus. Me hizo pensar en los días en que este lugar era mi taller, antes de que Paula decidiera que era un depósito de basura, antes de que mi hijo olvidara quién lo había criado. Acaricié la foto. En ella tenía unos 30 años y Andrés apenas caminaba. Era un niño risueño, inquieto, que corría detrás de cada cosa que brillaba. Yo solía agacharme y levantarlo en brazos mientras él reía a carcajadas. Lucía tomaba la foto desde la ventana, con esa sonrisa que iluminaba toda la casa, incluso en los días grises. Pero la vida, como siempre, nos sacude de un momento a otro. Lucía enfermó, un mal silencioso que primero le quitó la fuerza, luego la voz, y al final, la vida. Andrés tenía 15 años cuando la perdimos. Yo me convertí en padre y madre, maestro y amigo, sostén y muro. Trabajaba jornadas dobles para que no le faltara nada. Me levantaba antes del amanecer, regresaba cuando él ya dormía, pero siempre intentaba dejarle una nota en la mesa. Hijo, te amo, estoy orgulloso de ti. A veces encontraba un dibujo suyo pegado en la pared del taller. Papá fuerte, decía. Lo guardé todo, cada papel, cada recuerdo. Mientras repasaba esos momentos, la voz de Paula irrumpió desde la cocina. Andrés, dile a tu padre que no toque mis cajas. Me quedé quieto. No había tocado ninguna caja suya. Pero ella siempre encontraba razones para recordarme mi lugar, o mejor dicho, mi no lugar. Andrés apareció en la puerta del garaje. Papá, es mejor si no mueves nada. Paula se pone nerviosa. Las únicas cajas que toqué estaban llenas de fotos de tu madre. Le respondí sin levantar la voz. Él tragó saliva. No abras ese baúl, papá. Es solo pasado. El pasado también habla, hijo, y a veces grita más fuerte que el presente. Se quedó callado, mirando el suelo. Luego salió sin decir más. Pasé horas revisando el cuaderno de Lucía. Había anotaciones de recetas, fechas importantes, recuerdos de cumpleaños, pequeñas frases de amor para mí y para Andrés. Pero en medio de esas notas dulces, había otros textos, sombrios, dolorosos, como si Lucía hubiera sentido que algo no estaba bien y hubiera querido advertirme desde entonces. Una de las páginas decía, Andrés está cambiando. No sé si es la adolescencia o si alguien está influenciándolo. Lo veo distante. Habla con una muchacha nueva. Paula, hay algo en sus ojos que no me gusta. Me quedé helado. No sabía que Lucía había escrito sobre Paula.
mucho menos que desconfiaba de ella, incluso antes de morir. En otra página, casi al final, Lucía escribió: «Si yo no estoy, cuida a Andrés, no permitas que alguien lo aparte de lo que somos, y si algo extraño ocurre, busca en el garaje». Algo extraño. ¿A qué se refería? Mientras intentaba descifrar el significado de esas últimas palabras, escuché pasos en la entrada. De inmediato cerré el cuaderno y lo deslicé bajo la manta, como si fuera un tesoro prohibido. Paula apareció con su hermana detrás. «¿Todavía está ahí?», preguntó su hermana sin bajar la voz. «Sí, dice que está organizando sus cosas», respondió Paula, marcando con burla la frase final. Me miraron como si fuera un paquete olvidado en un rincón. Y algo en mi interior, algo que llevaba años dormido, empezó a despertar. Salieron riendo, pero antes de que Paula cerrara la puerta, vi cómo se detenía por un segundo mirando el colchón, las cajas y mis manos. Supo que había encontrado algo, y ese detalle la asustó. Cuando la noche cayó, el garaje se volvió aún más frío. Afuera, los invitados de Paula hacían ruido, reían a carcajadas, brindaban, comían, vivían. Yo me quedé allí dentro, como un fantasma que nadie quiere nombrar. Pero mientras todos celebraban, yo seguía leyendo el cuaderno bajo la tenue luz de una lámpara vieja, y entonces encontré algo más. Una hoja suelta, escrita con la letra delicada de Lucía, pero con tinta más oscura. Tal vez lo último que escribió antes de morir. «Si esta casa cae en manos equivocadas, José, protege lo que queda, protege a Andrés, aún de sí mismo». Sentí un nudo en la garganta. Lucía había visto venir todo esto. ¿Sabía que Andrés sería débil, manipulable, incapaz de defenderme como hijo? Tomé aire. No estaba seguro de qué significaba todo aquello, pero sí sabía una cosa. Paula escondía algo relacionado con dinero, decisiones y secretos que Lucía había olfateado antes de morir, y yo, sin saber cómo, estaba comenzando a desenterrarlos. Uno por uno. Me acosté, pero el sueño no llegó. El garaje seguía murmurando, y ese ruido detrás de las cajas volvió, más fuerte, más claro, como si alguien estuviera moviendo algo desde dentro de la pared. Me levanté, acerqué la linterna y toqué la tabla que vibraba, fría, húmeda, pero suelta. Cuando la retiré, vi algo que no debía haber encontrado, algo que cambiaría mi vida, la de Andrés, y la de todo aquel que dormía en esa casa, y comprendí por qué Lucía escribió aquella frase, comprendí por qué Paula tembló al verme en el garaje, y comprendí, sobre todo, por qué nadie volvería a dormir allí al día siguiente. Porque lo que encontré no era un objeto, era una verdad dormida, a punto de despertar. La tabla suelta dejaba al descubierto un espacio estrecho, casi invisible, que parecía haber sido ocultado a propósito. Me arrodillé con dificultad. Los huesos a mis 67 años se quejan de todo, y acerqué la linterna. El haz de luz iluminó un pequeño compartimento excavado entre las vigas del garaje. Dentro no había polvo ni telarañas. Estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiese metido la mano allí recientemente. Mi corazón latía con fuerza. Extendí el brazo y toqué algo frío, una llave, metálica, pesada, con un dibujo extraño grabado en la cabeza. No era una llave común, parecía antigua, como las que se usaban en baúles viejos o armarios centenarios. La acerqué a los ojos. Jamás la había visto, pero había algo en ella, algo en su forma, en su peso, que me resultaba familiar. Como si perteneciera a un recuerdo enterrado en lo más hondo de mi vida con Lucía. Debajo de la llave había un pedazo de papel doblado varias veces. Lo abrí con manos temblorosas. Solo decía: «No la abras cuando estés solo». La frase me atravesó como un cuchillo helado. No la abras. No cuando estés solo. ¿Y quién iba a estar conmigo? Paula me odiaba. Su familia me ignoraba. Andrés me trataba con esa ternura distante que uno reserva para un enfermo terminal. Guardé la llave en el bolsillo. Sentí su peso contra mi pecho. Tanto peso en algo tan pequeño. El ruido volvió. Otra vez en el mismo rincón. Esta vez no sonó como un golpecito. Sonó como un suspiro profundo que se escapaba de un espacio demasiado pequeño para contener algo vivo. Retrocedí. ¿Hay alguien ahí?, susurré sintiéndome ridículo. El silencio respondió, pero el aire cambió. Se volvió espeso, casi húmedo. El mismo aire que sentía cuando Lucía entraba a una habitación
durante sus últimos meses de vida. Me estremecí. Me levanté y salí del garaje antes de que mi mente empezara a jugar con fantasmas. En la cocina, Paula hablaba por teléfono. No se dio cuenta de que estaba allí. «Escúchame bien», le decía alguien del otro lado. «Ese dinero debe aparecer. No acepto otro retraso». «Yo lo conseguiré», respondió Paula nerviosa. «Pero él está husmeando. Ese viejo no sabe nada. Pero no quiero riesgos». «Pues asegúrate de que no se meta». «Sí, lo haré. No te preocupes». Cuando colgó, su mano temblaba. Y cuando me vio palideció. «¿Qué hace aquí?», preguntó con la voz afilada. «Tenía sed», respondí con calma. Ella entrecerró los ojos. «No se meta en cosas que no le competen, ni usted en cosas que no le pertenecen», dije, señalando sin palabras que había escuchado más de la cuenta. Su expresión se volvió una máscara de odio. Yo regresé al garaje con el corazón latiendo demasiado fuerte. Decidí buscar dónde encajaba aquella llave. Miré alrededor, miré las paredes, las cajas, los estantes. Nada. Pero entonces la vi. Una pequeña puerta de madera, oculta detrás de un viejo estante lleno de herramientas que ya ni servían. Era un armario empotrado, y tenía una cerradura idéntica al diseño grabado en la llave. Deslicé el mueble con esfuerzo, sintiendo cómo la espalda protestaba con cada centímetro. Cuando por fin despejé la entrada, me quedé mirando la cerradura como quien mira un umbral prohibido. Tomé la llave. Encajó perfectamente. Antes de girarla, respiré hondo. Tenía miedo. No de lo que pudiera encontrar, sino de confirmar lo que ya empezaba a sospechar. Giré la llave. El mecanismo cedió con un chasquido seco. Abrí. Dentro había un cuaderno. El mismo tipo de cuaderno que Lucía solía usar para sus recetas, para sus cartas, para sus secretos. Lo tomé con las manos temblorosas. Era pesado, más grueso que los demás. Olía a madera, a papel viejo, a vida. Lo abrí en la primera página. La letra era de Lucía, inconfundible. «Si estás leyendo esto, José, es porque ya no pude decírtelo en persona. Perdóname». Tenía miedo. Mis ojos se nublaron. Avancé a la siguiente página. «Confía en tu intuición sobre Paula. No es quien dice ser. Hay algo que debes saber. Pero primero cuida a Andrés. Él no soportará la verdad». Sentí un nudo en la garganta. Lucía había escrito cada palabra con un temblor que yo reconocía. El temblor de quien sabe que le queda poco tiempo. Di vuelta a la tercera página. Allí estaba la frase que me destrozó. «Si esta casa cae en manos equivocadas, la culpa será mía». No entendí. No al principio. Pero había algo más. Algo detrás del cuaderno. Una hoja arrancada. Restos del borde rasgado. ¿Quién la arrancó? Lucía. ¿Otra persona? ¿Paula? Me senté en el colchón, con el cuaderno sobre las piernas y la llave aún caliente en mi mano. Sabía que Lucía había querido protegernos, pero también sabía que alguien había querido ocultar su mensaje. Y esa persona vivía bajo este mismo techo. Estaba a punto de seguir leyendo, cuando escuché pasos acercándose al garaje. Me levanté rápido, guardé el cuaderno bajo la manta y me acosté fingiendo dormir. La puerta se abrió. Era Paula. Miró a su alrededor, respiró hondo, como si tomara valor, y dijo: «Viejo, no te metas. No sabes con quién te estás enfrentando». Cerró la puerta y se fue. Yo me quedé inmóvil. La verdad estaba demasiado cerca. La llave lo había abierto todo. Pero no imaginaba que lo peor no era lo que había encontrado, sino lo que aún quedaba por descubrir. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos, porque lo que vendría después daría sentido al cuaderno de Lucía, al miedo de Paula y al por qué nadie volvería a dormir en esa casa. Dormí poco aquella noche, si es que dormir puede llamarse a cerrar los ojos y escuchar cómo la casa respira. Cada vez que intentaba descansar, el garaje crujía, como si las paredes quisieran hablarme, y la llave, guardada bajo la almohada, pesaba como un ladrillo contra mi sien. Al amanecer me levanté con la espalda dolorida y los ojos rojos. El cuaderno de Lucía seguía ahí, intacto, esperándome como un viejo amigo que quiere contar lo que se cayó durante años. Pero no podía leerlo todavía, no mientras Paula y su familia estuvieran rondando como buitres. Salí al patio para tomar aire. El día estaba gris, cargado de un viento húmedo que presagiaba tormenta. Desde la cocina, escuché la voz de Paula.
No me mires así, Andrés. No es mi culpa que tu padre no sepa dónde meterse, dijo con ese tono suyo que mezclaba burla y veneno. Paula, es mi papá, respondió él. Pues que actúe como uno, escupió ella. No quiero que esté rondando la casa como un fantasma. Me quedé inmóvil. Fantasma. ¡Qué ironía! Lucía sí estaba rondando de alguna forma. Yo lo sentía, pero Paula no lo sabía. Aún. Volví al garaje y empecé a ordenar cajas. No porque quisiera, sino porque necesitaba fingir normalidad. Mientras movía una vieja caja de herramientas, encontré algo extraño. Un sobre escondido bajo un tablero de madera. Lo abrí. Dentro había recibos bancarios. Todos con la misma firma, la de Paula, y todos relacionados con la misma cuenta. La cuenta que Lucía había destinado a Andrés. No entendía todo todavía, pero algo empezaba a tomar forma. Paula tenía miedo de que yo recordara, miedo de que yo descubriera lo que ella hizo con ese dinero. Las piezas encajaban, su hostilidad, su insistencia en alejarme, su temor cada vez que me veía tocar cajas o mover cosas. Paula no me odiaba solo por ser viejo, me odiaba porque era el único en esta casa capaz de revelar la verdad. Al mediodía, la familia de Paula estaba en la sala viendo televisión. Los niños corrían por toda la casa con una energía insoportable. El perro ladraba a todo. Andrés intentaba mantener el orden. Era inútil. Yo me quedé cerca de la puerta del garaje, en silencio. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. La voz de una mujer, susurrando mi nombre. José. Me giré de golpe. El garaje estaba vacío, pero la voz había sido clara, dulce. Era la voz de Lucía. Me acerqué al rincón donde había encontrado la llave. Nada, solo aire frío. Cerré los ojos, sintiendo un nudo en el pecho. Lucía, ¿eres tú? Susurré. El silencio respondió. Luego un leve golpe en el armario empotrado. No sabía si eran mis nervios o algo más, pero una cosa era segura. Lucía había intentado advertirme en vida, y ahora parecía seguir haciéndolo. Esa tarde, Paula entró al garaje sin avisar. Me encontró sentado con las manos sobre las rodillas, mirando el piso. ¿Ya terminó de revisar mis cosas?, preguntó. Solo estoy ordenando lo mío. Nada aquí es suyo, dijo con ese brillo cruel en los ojos. Andrés compró esta casa, con dinero que no era solo suyo, respondí con calma. Ella se quedó helada. En su rostro vi algo por primera vez. Miedo, auténtico miedo. ¿Qué insinúa? Nada, aún. Viejo entrometido, escupió. Le juro que si intenta arruinar mi vida, no soy yo quien la está arruinando, Paula. La puerta se cerró de golpe. Escuché cómo corría al pasillo y hablaba por teléfono, casi ahogada. No quiere irse. Ese viejo sabe algo, te juro que lo sabe. Pero no pude oír más. Alguien cerró otra puerta, y en ese instante entendí que Paula tenía un enemigo más grande que yo. Alguien a quien ella no quería decepcionar. Al caer la tarde, Andrés vino al garaje. Traía 2 tazas de café. Papá, ¿estás bien? Lo estoy. Lo que no sé es si tú lo estás. Se sentó a mi lado. Tenía la mirada perdida, como cuando era niño, y no podía explicar algo que había hecho mal. Paula dice que encontraste algo. ¿Qué fue? Cosas de tu madre. Su rostro se suavizó, como si a pesar de todo, nombrarla aún lo confortara. La extraño, papá. Yo también, hijo. Todos los días. Guardé silencio un momento, esperando que él dijera algo más, pero Andrés solo bajó la cabeza, como si viviera atrapado entre el amor que me tenía y la manipulación de Paula. Esa noche llovió. El ruido de las gotas sobre el techo del garaje me hizo recordar las noches en que Lucía se dormía sobre mi pecho, mientras Andrés gateaba en la sala. Pero la nostalgia se rompió cuando escuché un sonido distinto, un golpe seco, luego un arrastre. Me levanté con cuidado. La luz del pasillo estaba apagada. El garaje estaba casi en penumbra. Entonces lo vi. La puerta del armario abierta. ¿Quién está ahí?, susurré. Nadie respondió. Aún así, di un paso adelante. La luz de la linterna tembló cuando iluminó el interior. No había nadie, pero algo estaba distinto. El cuaderno de Lucía estaba abierto, aunque yo lo había dejado cerrado. Y en la página abierta había una frase escrita con tinta roja. Ella sabe que la descubriste. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Me giré hacia la puerta y allí estaba Paula, pálida, en silencio, observándome. No sé cuánto tiempo estuvo de pie sin decir palabra. Luego murmuró: «Tendrá que irse, José».
No me voy a ir, respondí. No mientras no sepa toda la verdad. Sus ojos temblaron. La verdad destruye vidas. A veces también las salva. Paula retrocedió un paso. No se meta en esto. Se lo advierto por última vez. Y se fue. Esa noche no dormí. Y cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, escuché algo que me levantó de golpe. La risa tenue de una mujer, justo detrás de la puerta del garaje. Una risa que reconocí al instante. Una risa que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Lucía. Me llevé la mano al pecho, porque por primera vez desde su muerte no tuve miedo, tuve esperanza, y supe, sin dudas, que la verdad estaba por revelarse. La verdad que ella me pidió encontrar, la verdad por la que Paula temblaba, la verdad que, al día siguiente, haría que nadie en esa casa pudiera volver a dormir. Esa mañana desperté con una sensación amarga en la boca, como si hubiera dormido con el corazón apretado entre los dientes. Afuera, la lluvia golpeaba el techo del garaje con la furia de alguien que exige ser escuchado. Me senté lentamente, acariciando el cuaderno de Lucía como si fuera un pedazo vivo de ella. Paula rondaba la casa desde temprano. La oía caminar, abrir puertas, cerrar cajones, hablar por teléfono con voz tensa, casi sofocada. Algo la estaba consumiendo, algo que tenía que ver conmigo, con Lucía, y con ese dinero que nunca llegó a manos de Andrés. Decidí que ya era hora de enfrentarla. Salí del garaje. La casa estaba llena del olor a café recién hecho, pero no había calidez en el ambiente. Solo un nudo invisible que todos pretendían ignorar. Encontré a Paula en la cocina, de espaldas a mí, moviendo la cuchara en una taza vacía. Sus hombros temblaban levemente. «Paula», dije con voz firme. Ella dio un pequeño salto como si la hubiera sorprendido robando. «¿Qué quiere?», preguntó sin girarse. «Hablar». Y esta vez, sin mentiras. Sus dedos apretaron con fuerza la taza. Luego se giró lentamente. Había sombras bajo sus ojos, y su expresión era la de alguien que no ha dormido bien en mucho tiempo. «No tengo nada que decirle», murmuró. «Yo sí», respondí, poniendo el cuaderno de Lucía sobre la mesa. Paula palideció. «Usted no entiende ese cuaderno», balbuceó. «Entiendo lo suficiente», dije. «Sé que usted vació la cuenta que Lucía dejó para Andrés. Sé que la manipulación empezó antes, incluso de que mi esposa muriera. Y sé que tiene miedo de que Andrés descubra la verdad». Paula me clavó una mirada llena de fuego y desesperación. «Usted no sabe nada», susurró. «Entonces explíqueme», respondí con calma, «porque este silencio suyo ya no es protección, es culpa». Paula apretó los labios, se pasó la mano por el cabello y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, como un animal acorralado buscando una salida. Yo no tenía opción», dijo al fin, con la voz quebrada. «Ese dinero no era solo para Andrés, era para salvarme a mí. Mire, yo tenía una deuda horrible, estaba atrapada. Si no pagaba, iban a destruir mi vida. Andrés no lo habría entendido, su madre tampoco. Lucía sí lo entendió», respondí. «Pero usted no se imagina que entendió». Paula se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Qué quiere decir?». Le acerqué el cuaderno y señalé una página donde Lucía había escrito algo que Paula no conocía. Ella cree que Andrés es su salvación, pero en realidad él será su perdición. Paula retrocedió como si la frase fuera un golpe. «Esa mujer», susurró con voz temblorosa, «siempre me odiaba, lo sabía. Ella sabía que yo...». Calló, como si hubiera dicho demasiado. Tomé un respiro profundo. Era hora de llevarla al límite. Era hora de que soltara la verdad. «Paula», dije suavemente, «Lucía dejó algo más. No solo ese cuaderno. Dejó algo escondido en este garaje, y usted lo sabe». Paula tragó saliva. Su máscara se rompió. Yo no quería que Andrés lo descubriera», admitió. «Él no puede saber quién soy yo realmente. No puede saber lo que hice con ese dinero, ni con ella». El aire se congeló. «¿Con Lucía?», pregunté, sintiendo cómo todo mi cuerpo se tensaba. Paula cerró los ojos, exhaló y sus palabras salieron como un susurro ahogado. Ella sabía algo sobre mí. Me amenazó con contárselo a Andrés. Yo solo quería que me dejara en paz. No quise hacerle daño. No quise que se muriera. No sabía que estaba tan enferma. Ese «no quise que se muriera» fue un cuchillo sin filo, porque lo que Paula acababa de admitir
sin darse cuenta, era que ella estuvo allí, en algún momento de la agonía de Lucía, que vio su deterioro, que tal vez la empujó a aquel silencio final. Yo me quedé de piedra. El mundo entero se me redujo a un zumbido en los oídos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Paula respiraba de forma entrecortada. Estaba acorralada por la verdad y por su propia conciencia. Si Andrés descubre esto, me dejará, me quitará todo, dijo con desesperación. No es Andrés quien debería preocuparte, respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Es Lucía. Paula se estremeció violentamente. No diga su nombre, susurró. La escuché anoche, continué, en este garaje. Dijo mi nombre. Y sé que usted también lo ha oído. Paula se llevó las manos a la boca. Las lágrimas le caían sin control. A veces, cuando estoy sola, siento que me mira, admitió por fin, como si quisiera decirme algo, como si no descansara. Porque no descansa, dije acercándome un paso. Porque usted le debe la verdad. Paula rompió a llorar. No puedo, José. No puedo decírselo a Andrés. Él me odiará. Lo perderé todo. No lo perderás todo, respondí. Solo perderás la mentira. Paula cayó de rodillas en el suelo rendida. La mujer orgullosa, fría, autoritaria, desapareció. Solo quedó una persona rota por su propio pecado. Pero había algo más. Algo que Paula aún no había dicho. Lo vi en sus ojos. Había otra verdad. Una peor. Una más profunda. Paula, dije suavemente. ¿Qué pasó realmente con Lucía? Ella levantó la mirada y en ese instante supe que la respuesta no iba a dejar dormir a nadie en esa casa. Ni a ella, ni a mí, ni a Andrés. Porque lo que Paula me confesó después iba a despertar a fantasmas que llevaban demasiado tiempo esperando justicia, y cuando todo saliera a la luz, esa casa jamás volvería a conocer el descanso. Paula siguió arrodillada en el suelo durante varios minutos, temblando como si hubiera visto un fantasma, y tal vez lo había visto. Tal vez Lucía, desde donde estuviera, había decidido que ya era hora de que la verdad saliera a la luz. Yo me quedé mirándola en silencio. No sentía odio, ni furia, ni venganza inmediata. Sentía algo más profundo, una certeza, la certeza de que esta historia no se trataba solo de un viejo durmiendo en un garaje, era algo más grande, un ajuste pendiente, una deuda moral, espiritual, familiar. Cuando Paula logró ponerse de pie, apenas sostuvo la mirada. No puedo decirle todo, susurró. No puedo. Entonces lo dirá alguien más, respondí. Quizá tu conciencia, o quizá Lucía. Sacudió la cabeza con desesperación. No me haga esto. Paula, dije con calma. Andrés merece la verdad. Ella abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Luego huyó, casi tropezando con la alfombra, como si la casa misma la persiguiera. Me quedé solo en la cocina, escuchando sus pasos alejándose por el pasillo. El silencio posterior era tan denso que parecía tener forma. Lucía estaba allí, lo sentía, y su presencia ya no era dolor, sino determinación. Volví al garaje con el cuaderno bajo el brazo y la llave en el bolsillo. Me senté en el colchón viejo mirando el techo. Si quería descubrir todo lo que había pasado, debía hacerlo con inteligencia. La verdad era una llama poderosa, pero mal usada podía destruir lo poco que quedaba de mi relación con Andrés. Necesitaba pruebas, no solo confesiones a medias, pruebas que hablaran por sí mismas. Miré alrededor, mis herramientas, los cables antiguos, el magnetófono viejo que usaba hace décadas para grabar mis ideas cuando soñaba con escribir historias. De pronto, escuché una frase de Lucía en mi memoria. José, tú siempre encuentras el modo. Y lo encontré. Me levanté lentamente. Tomé mis herramientas. Fui pieza por pieza revisando el magnetófono, limpiando el polvo, probando la cinta. Aún funcionaba. Viejo, ruidoso, pero fiel, como yo. Tenía un plan. Necesitaba que Paula hablara sola. Necesitaba atraparla con sus propias palabras. Pasé toda la tarde revisando la instalación eléctrica del garaje. Colgué un pequeño cable cerca del armario, un cable casi invisible que activaría la grabadora en cuanto alguien tocara la llave o abriera el cuaderno. No era una trampa, era justicia. Era Lucía guiándome a través de cada paso.
Mientras trabajaba pensé en Andrés, en el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, en el adolescente que prometió cuidarme cuando fuera anciano, en el hombre que ahora me mandaba al garaje sin remordimientos. No lo culpaba, lo habían moldeado, y yo, por amor, había sido demasiado suave con él. Tal vez ese era mi pecado. Cuando cayó la noche, el ambiente cambió. La casa entera parecía contener la respiración. El viento golpeaba las ventanas con fuerza. Los niños de Paula dormían en la habitación contigua, ajenos a la tormenta emocional que se gestaba bajo ese techo. Yo estaba sentado en la oscuridad del garaje, únicamente iluminado por una lámpara tenue. El cuaderno de Lucía descansaba sobre la mesa, abierto en la página donde ella advertía sobre Paula. Sabía que Paula regresaría. Ella no soportaba el silencio. No soportaba la idea de que yo supiera lo que guardaba. El miedo la obligaría a volver. Y no me equivoqué. A la medianoche escuché pasos acercándose. Caminaban lento, sin querer hacer ruido, pero cada paso era una confesión. La puerta del garaje se abrió con un crujido leve. Paula se asomó. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban. Miró alrededor, asegurándose de que yo no estuviera. Yo estaba sentado en la sombra, donde la lámpara no me alcanzaba. Se acercó a la mesa. Tomó el cuaderno de Lucía con cuidado como si le quemara. «No debiste escribir nada», susurró. La grabadora se encendió sola. Ella no lo notó. «No debiste amenazarme», continuó. «Yo solo quería una oportunidad. Solo quería una vida nueva. Andrés era mi única salida». Se llevó las manos a la cara. Lloraba, se quebraba. «No quería hacerte daño, Lucía, pero me aborrecías. Siempre me mirabas como si supieras quién era yo». Su voz se volvió más baja, un murmullo desgarrado. «Y aquella tarde no debía haberte dejado sola». Mi corazón se detuvo. Paula había estado allí, cuando Lucía agonizaba, cuando la vida se le escapaba como arena entre los dedos. Apreté los puños. Ella siguió hablando sin darse cuenta de que yo estaba allí. «Solo quería que dejaras de mirarme. No pensé que te ibas a caer, no pensé que sería tan rápido. Y cuando escuché a Andrés gritándote, supe que tenía que aprovecharlo. Él necesitaba odiar a alguien, y yo le di una historia distinta, una más suave». Paula sollozaba cada vez con más fuerza. Yo avancé un paso hacia la luz. «Ya dijiste suficiente». Ella dio un salto y soltó un grito ahogado al verme. «¿Hace cuánto está ahí?» «El tiempo suficiente», respondí. Intentó borrar las lágrimas con la mano, pero ya no había marcha atrás. «Andrés no puede saberlo», dijo, casi histérica. «Me dejará, me destruirán». «Lucía ya te destruyó», respondí, y lo hizo desde antes de morir. Paula me miró como si hubiera visto un espíritu. «No, no, ella está muerta, no para ti». Y en ese instante, la lámpara parpadeó. La ventana se estremeció. Un perfume familiar llenó el garaje. Jazmín, el olor de Lucía. Paula retrocedió, horrorizada. «No, no está aquí. No puede estar aquí». Yo no moví un músculo. Lucía siempre está donde se dice la verdad. Paula corrió hacia la puerta, tropezó, cayó, se levantó y huyó por el pasillo gritando. Yo me acerqué a la grabadora. La cinta seguía girando. Todo estaba registrado, todo. La verdad ya no era un secreto, era un arma. Y al día siguiente haría que esa casa hiciera eco con un silencio del que nadie podría escapar. No dormí esa noche. ¿Cómo hacerlo después de escuchar lo que escuché? Las palabras de Paula seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco oscuro que rebotaba sin descanso. «No debía haberte dejado sola. No pensé que te ibas a caer. Él necesitaba odiar a alguien». Cada frase era una astilla clavada en el alma. Me quedé sentado junto a la grabadora, mirando la cinta inmóvil, sabiendo que esa pequeña cinta negra tenía el poder de destruir a Paula y de despertar a Andrés del sueño ciego en el que vivía desde hacía años. La llave estaba sobre la mesa, junto al cuaderno de Lucía. Todo estaba preparado, la verdad lista para salir a la luz. Pero no imaginaba que antes de revelarla al mundo, Lucía se encargaría de hacer su propia aparición. A las 6 de la mañana, escuché movimientos en la casa. Cajones abriéndose, maletas golpeando las paredes, voces alteradas. Paula estaba empacando desesperadamente, hablando sola entre sollozos. «No puedo quedarme aquí, no puedo, no voy a aguantar esa voz otra vez», decía entre llantos. Su familia
confundida, la miraba sin entender nada. «Paula, cálmate», decía su hermana. «¿Quién te habló?» «Ella», gritó. «Ella está aquí. ¿No lo entienden?» Andrés salió de su habitación, aún medio dormido. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás gritando?» Paula lo abrazó con fuerza, casi ahorcándolo. «Andrés, amor, tenemos que irnos. Ahora. No puedo seguir en esta casa». Andrés, confundido, la separó suavemente. «Estás alterada. Vamos a sentarnos». «No», gritó ella, retrocediendo. «No quiero sentarme. No quiero entrar a la cocina, ni al pasillo, ni al garaje. Ella está allí». El silencio cayó sobre todos. Yo observaba desde el umbral del garaje, sin decir una palabra. Paula levantó la mano temblorosa y señaló hacia mí. «Él sabe», gritó. «Él lo sabe todo». Andrés volteó incrédulo. «Papá, ¿de qué está hablando?» La casa parecía contener la respiración. Era el momento. Me acerqué con pasos lentos, sintiendo cada uno como un susurro de Lucía. La grabadora estaba en mi mano. «Andrés», dije con voz firme, «anoche ocurrió algo que tienes que escuchar». Paula se lanzó hacia mí, desesperada. «No, por favor, no lo hagas». Pero Andrés la detuvo. «¿Qué es eso, papá?» Le entregué la grabadora. Paula cayó de rodillas. «Andrés, no, por favor, te lo suplico». Mi hijo miró la cinta como si fuera dinamita. «¿Qué grabaste?», preguntó con miedo. «Nada», respondí. Ella habló sola. Andrés tragó saliva y presionó el botón. La voz de Paula llenó la sala. «No debiste escribir nada. No debiste amenazarme. Yo solo quería que me dejaras en paz. No pensé que te ibas a caer. Andrés necesitaba una historia diferente». La mano de mi hijo empezó a temblar. Su rostro se deformó. La cinta seguía. «No podía permitir que destruyeras mi vida. Solo quería tiempo. No sabía que estaba tan enferma». Entonces, la voz de Paula gritó. «No quiero que me siga mirando. No quiero que su voz me persiga. Lucía no me deja dormir». Andrés apagó la grabadora de golpe. El silencio que siguió fue tan denso que sentí que podía cortarse con un cuchillo. Mi hijo respiraba agitadamente, los ojos rojos, las manos apretadas en puños. «Paula», susurró con la voz quebrada. «Dime que esto es mentira». Paula lloraba sin control. «Andrés, yo solo...» Pero él no quiso escuchar más. La apartó con brusquedad y se dirigió hacia el garaje. «Papá», dijo con la voz tensa, «dime que esto no es verdad. Dime que mamá no sufrió por su culpa». Yo respiré hondo. Lucía parecía estar a mi lado. «Hijo», dije, «tu madre sospechaba de Paula desde antes de que muriera. Lo dejó escrito. Lo dejó aquí». Le mostré el cuaderno. Andrés lo abrió con manos temblorosas. Leyó lentamente las anotaciones de Lucía. Cada palabra era un golpe. Las primeras lágrimas cayeron sobre el papel. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó con la voz rota. «Porque no estabas listo», respondí suavemente, «y porque yo tampoco lo estaba». Andrés cerró el cuaderno con fuerza. Cuando salió del garaje, Paula todavía estaba de rodillas en el piso. «Andrés, yo te amo. Yo solo quería protegernos». Él la miró con algo más terrible que odio. Decepción. «Tú mataste a mi madre», dijo sin elevar la voz. «No con tus manos, pero sí con tu silencio». Paula gritó. «Su familia también». El caos llenó la sala. En ese preciso instante, las luces empezaron a parpadear. Todas. La casa vibró. El aire se volvió helado. Los niños lloraron. El perro huyó. Las ventanas se sacudieron. Y entonces, el olor, el perfume de Lucía, jazmín, intenso, inconfundible. Paula se tapó los oídos y gritó. «¡No! ¡No quiero oírla! ¡No quiero verla!». Y yo, por primera vez desde su muerte, sentí que Lucía estaba allí, cerca, presente, respirando entre nosotros. Andrés cayó de rodillas. Su llanto era desgarrador. Paula salió corriendo hacia la puerta. La abrió, cruzó el jardín y desapareció entre la lluvia. La casa quedó en silencio, un silencio distinto, un silencio que decía, la verdad por fin salió, y aunque nada estaba resuelto aún, ya nada sería igual. Esa noche nadie durmió, ni los niños, ni Andrés, ni Paula, ni yo, pero la casa fue la que más sufrió, porque cuando una verdad enterrada despierta, las paredes la escuchan primero. La lluvia no paró en toda la noche. Golpeaba el techo como si el cielo estuviera desahogando por nosotros aquello que no podíamos decir en voz alta. Andrés seguía sentado en el sofá,
con la mirada perdida y el cuaderno de su madre entre las manos. No hablaba, no lloraba, solo estaba allí, roto, intentando entender cómo la vida se le había desmoronado en cuestión de minutos. Yo me quedé de pie en la entrada del salón, atento a cada respiración de mi hijo. La familia de Paula permanecía en silencio absoluto en la habitación de huéspedes. Todos habían escuchado lo suficiente como para darse cuenta de que esa casa guardaba un secreto que no querían conocer. El miedo flotaba en el ambiente, espeso, como si cada rincón estuviera siendo observado por ojos invisibles. Andrés finalmente levantó la vista. «Papá», dijo con voz quebrada. «¿Por qué mamá no me lo dijo?» Me acerqué despacio, cuidando que mis pasos no lo sobresaltaran. «Hijo, tu madre no quería que crecieras con rencor, quería protegerte, incluso de sus propios temores». Él apretó el cuaderno contra el pecho, como si buscara sentir a Lucía a través del papel. Pero yo pude haberla ayudado. Yo era su hijo. Era solo un muchacho, respondí suavemente, y Lucía lo sabía. No quiso cargar tu vida con sospechas o culpas que no podías manejar. Andrés bajó la mirada, y Paula no pudo terminar la frase. Me senté a su lado. Paula eligió su camino, dije, y ahora tendrá que enfrentarlo. Pero había algo que aún no sabía cómo explicarle, algo que me pesaba en los hombros desde hacía días, algo que Lucía había dejado incompleto. Le pedí a Andrés que volviera a abrir el cuaderno, pero esta vez en la última página escrita. Allí, con la letra temblorosa de Lucía, estaba una frase que Andrés no había visto antes. «Hay algo más, José, algo que temía decirte. No estoy segura, pero creo que no fue un accidente». Andrés leyó esas palabras varias veces. Su rostro se transformó. Ya no era solo dolor, era miedo. «¿Qué quiso decir?», susurró. Tragué hondo. Sabía que ese momento llegaría. Lucía sospechaba, respondí con cautela, que alguien la empujó aquella tarde en que se cayó por las escaleras. «¿Paula?», dijo Andrés en un hilo de voz. «No lo sabemos con certeza, pero ella misma lo dio a entender anoche». Mi hijo se levantó de golpe, respirando con dificultad. «Papá, esto es demasiado». «Hijo», dije poniéndome de pie, «hay algo más que debes ver». Andrés me siguió hasta el garaje. La puerta se cerró sola detrás de nosotros. El viento afuera aulló, como si algo invisible nos empujara a seguir adelante. Encendí la lámpara y retiré la tabla suelta del rincón. «Aquí fue donde encontré la llave», expliqué. Andrés se agachó y palpó el espacio con cuidado. «¿Por qué mamá escondería algo aquí?» «Porque este garaje era mío», respondí. «Era mi taller, el único lugar donde Paula no entraba cuando venía a visitarnos. Mamá sabía que si quería ocultar algo, aquí era el lugar perfecto». Andrés me miró fijamente. «¿Y qué más encontraste?» Tomé una decisión. Le mostré la llave, le mostré el armario, y abrí el cajón secreto donde estaba la hoja arrancada que aún no le había revelado. Andrés la tomó con manos temblorosas. La tinta era más oscura, como si Lucía la hubiera escrito con prisa, con urgencia, con miedo. La frase decía: «Si algo me ocurre, no fue mi cuerpo el que falló, fue alguien más». Andrés retrocedió un paso, negó con la cabeza una y otra vez. No puede ser. Mamá nunca habría dicho esto. Lucía lo escribió porque sabía que no le quedaba tiempo. Respondí con serenidad. Sabía que tú estabas enamorado de Paula, que ella te tenía en la palma de su mano, y sabía que si no dejaba una advertencia, ese silencio terminaría destruyéndonos. Mi hijo hundió las manos en el cabello, desesperado. «Entonces, ¿mamá murió por culpa de Paula?» «No lo sabemos todo aún», dije, «pero Paula sí sabe. Lo sabes tú, y lo sabe esta casa». En ese instante, como si la casa hubiera escuchado su nombre, la lámpara parpadeó. Luego se apagó. La oscuridad nos envolvió. «Papá», susurró Andrés. «¿Qué fue eso?» «Lucía», respondí sin dudar. «Ella quiere que sepas la verdad completa. Aún falta algo». Un golpe seco resonó en el techo, luego en la pared, luego detrás de nosotros. Andrés se aferró a mi brazo. «Papá», esa fue su voz. Yo escuché a mamá. No le dije que yo llevaba días oyéndola. No quería asustarlo más. «No tengas miedo», le dije. «Tu madre no viene a hacernos daño, viene a protegernos». Las luces volvieron de golpe, pero no regresaron solas. El cuaderno de Lucía que estaba sobre la mesa se abrió de golpe. Las páginas pasaron solas.
hasta detenerse en una que ninguno de nosotros había visto. Un nombre escrito en letras grandes. Un nombre que no era Paula. Un nombre que jamás imaginábamos encontrar. Elías. Andrés frunció el ceño. ¿Quién es Elías? Yo recordaba ese nombre, y el recuerdo me heló la sangre. Elías era el hombre con quien Paula se juntaba antes de conocerte, dije lentamente. Un hombre violento, un hombre del que ella decía haber escapado. Andrés tragó saliva. Creo, interrumpí, que Paula nunca se separó realmente de él. Como si una fuerza invisible confirmara mis palabras, un golpe violento sacudió la puerta principal de la casa. Otro golpe, más fuerte, y luego una voz masculina rugió desde afuera. ¡Paula! ¡Abre la puerta! Andrés y yo nos miramos. Elisa había venido a cobrar lo suyo, y lo que ocurriría a partir de ese segundo marcaría el destino de todos nosotros. El golpe en la puerta resonó como un trueno, haciendo vibrar toda la casa. Andrés se quedó congelado, sin saber si correr, llamar a la policía o simplemente rezar. Yo sentí un estremecimiento profundo, un presentimiento oscuro que me recorrió la espalda, como una mano helada. ¡Paula!, rugió la voz del otro lado. «Sé que estás ahí. ¡Abre la puerta!». No era una amenaza, era un ultimátum. Andrés tragó saliva, pálido como un fantasma. «Papá, ¿ese es Elías?». «Sí», respondí. Y no vino solo a hablar. Otro golpe sacudió la puerta. Una lámpara cayó al suelo y se apagó. Los cuadros del pasillo vibraron en la pared. Los niños de Paula despertaron llorando en la habitación superior. Paula apareció corriendo desde el dormitorio. Tenía los ojos hinchados, la cara desencajada, el cabello desordenado. Su aspecto era el de alguien que había pasado la noche huyendo de sí misma. «¡No abran!», gritó. «Él va a matarnos». Andrés se acercó a ella indignado. «¿Por qué ese hombre viene a buscarte a mi casa? ¿Qué hiciste, Paula?». Pero no hubo respuesta, solo miedo. Un miedo tan grande que parecía tener forma. El golpe final casi arrancó la cerradura. Un vidrio se rompió, y la lluvia empezó a entrar por la ventana del pasillo. Andrés tomó su celular. «Voy a llamar a la policía». «No», gritó Paula arrancándole el teléfono. «No entiendes, Andrés. Si llamas, será peor». «¿Peor que esto?», respondió él. Nadie supo qué contestar. Otro golpe, más fuerte. La puerta principal se arqueó. Yo respiré hondo y avancé hacia el recibidor. «Déjame hablar con él», dije. «Papá, no», gritó Andrés. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. Me acerqué despacio. Cada paso resonaba en el piso como un eco de mi propia historia. Al llegar frente a la puerta, apoyé la mano sobre la madera húmeda. «Elías», dije con voz firme. «Ábreme, viejo de mierda», rugió él. «Habla conmigo. Tu problema no es esta familia. Es Paula». Hubo un silencio repentino detrás de la puerta. Un silencio que revelaba que sí, había escuchado, y que sí yo tenía su atención. «¿Quién eres tú?», gruñó. «José». «¿Y qué quieres?». «La verdad, solo la verdad». Los pasos del otro lado se detuvieron. Escuché cómo respiraba, cómo contenía la furia. «La verdad», dijo con voz amarga, «es que ella me debe». «¿Dinero?», pregunté. «Todo. Me robó, se largó, y me debe más de lo que imagina». Paula empezó a llorar detrás de mí. «Andrés, por favor, no lo escuches. Quiero lo que es mío», bramó Elías. «O entro». Un trueno iluminó la sala. La casa entera tembló, y entonces ocurrió algo imposible. El aroma de jazmín inundó el aire, el mismo perfume que usaba Lucía. Era tan intenso que parecía material. Un pétalo blanco cayó desde la escalera. Era de una flor que ya no existía en esa casa. Paula gritó. «No, no otra vez». Y la lámpara del techo estalló. La presencia de Lucía se volvió palpable. La sentí junto a mí, cálida y firme, como cuando me sostenía la mano en los días difíciles. No la veía, pero no hacía falta. La casa dejó de ser un hogar. Se había convertido en un tribunal. Elías golpeó una vez más. Esta vez, el golpe hizo que la puerta se abriera apenas 1 centímetro. Un ojo oscuro miró hacia adentro. Una respiración pesada entró con el viento. «Voy a entrar», dijo con calma peligrosa. Paula cayó de rodillas. «No, él no puede entrar. Ella no va a dejarlo». Andrés la miró sin entender. «¿De qué hablas, Paula? ¿Quién no va a dejarlo?». Antes de que Paula pudiera responder, la casa volvió a vibrar. Las luces parpadearon. Un murmullo femenino recorrió el pasillo. Era un susurro, un nombre,
Un reclamo. Andrés, mi hijo se estremeció. Papá, esa fue mamá. Yo asentí. Y él comenzó a llorar por primera vez desde niño, pero Elías no retrocedió. Empujó la puerta con furia. El marco crujió. La madera se astilló. Andrés gritó, «Papá, aléjate». Pero no lo hice. Me quedé ahí, firme, porque entendí algo. Lucía no había venido para asustarnos. Había venido para detener a quien realmente representaba el peligro. La puerta cedió finalmente. Entró Elías, empapado, violento, con un brillo de locura en los ojos. «Todos ustedes», dijo, «van a pagar». Y dio un paso dentro de la casa. Entonces la temperatura descendió de golpe. El aire se volvió hielo. Mi aliento se volvió visible. Un viento sopló desde el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Elías se detuvo. Miró a su alrededor. ¿Qué es esto?», Paula gritó. «Es ella, Elías, es Lucía. Te advertí que no vinieras». Y en ese instante, detrás de Elías, la puerta se cerró sola con un estruendo que sacudió toda la casa. El hombre dio un brinco asustado. «¿Quién está ahí?», gritó. ¿Quién carajo está aquí?» La luz parpadeó 3 veces. El perfume de jazmín se volvió insoportable. Una sombra pasó por detrás de él. Elías retrocedió rugiendo, aterrado. «No, no, aléjate». Y ahora él también lo sabía. Él también la sentía. Lucía había llegado, y no venía a dialogar. Elías tropezó con una mesa, cayó al suelo y comenzó a arrastrarse hacia la puerta. «Abran, abiertan, maldita sea». Pero nadie tocó la puerta. Ni Andrés, ni yo, ni Paula. Fue la casa quien no permitió que se abriera. Elías gritó mientras algo invisible caminaba hacia él, dejando el olor a jazmín en cada paso. Los niños lloraban arriba. El viento rugía, el suelo vibraba. Y fue entonces cuando comprendí. Lucía no permitiría que nadie más entrara a arruinar lo que nos quedaba. Ni Paula, ni Elías, ni nadie. Lo que ocurrió en ese instante selló el destino de esa casa, y después de esa noche, nadie, absolutamente nadie, volvió a dormir bajo ese techo. Cuando la puerta se cerró detrás de Elías, como si una fuerza invisible la hubiera empujado, la casa entera quedó atrapada en un silencio que no pertenecía a este mundo. No era el silencio de la madrugada, ni el silencio de una familia asustada. Era un silencio antiguo, profundo, cargado de presencia. Lucía estaba allí, y esta vez no era un susurro, ni un perfume, ni un parpadeo de luces. Era algo más fuerte, más decidido. Elías cayó de espaldas en el suelo, respirando agitado con los ojos muy abiertos. Antes había entrado como un toro furioso, amenazando, gritando, imponiendo su fuerza. Ahora estaba reducido a un niño aterrado, suplicando por una salida. «¡Ábranla!», gritó. «No quiero estar aquí. ¡Alguien que habla!». Mi hijo Andrés retrocedió hasta quedar pegado contra la pared. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban cargados de lágrimas que aún no terminaban de caer. Paula, temblorosa, se cubría el rostro, incapaz de sostener la mirada hacia la sala. Y yo estaba de pie, calmado, como si hubiese pasado toda mi vida preparándome para este momento. Elías intentó levantarse, pero algo lo obligó a quedarse de rodillas. No era una mano visible, era el peso de la culpa, o quizá una presencia que lo mantenía allí, clavado como un insecto bajo un vaso. El suelo vibraba ligeramente bajo él, como si la casa misma respirara, como si cada ladrillo conociera la verdad que él había intentado ocultar durante años. ¿Qué es esto?», balbuceó mirando a su alrededor. «¿Qué demonios?». No era un demonio, era Lucía, era la justicia que había esperado demasiado. La temperatura descendió de nuevo. Mi aliento salió blanco, igual que el de Andrés. Una corriente de aire helado recorrió el pasillo, golpeando las puertas y haciendo que las cortinas se agitaran como fantasmas en una tormenta. Los niños lloraban arriba, desconsolados, llamando a su madre. Pero Paula no se movió, no podía. Lucía la tenía igual de paralizada que a Elías. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear de forma más intensa, 3 veces, como siempre lo hacían cuando ella quería decir algo. 3 parpadeos, un suspiro del más allá. Mi corazón latió con fuerza. Sabía qué significaba. Lucía no iba a permitir que Elías cruzara esa puerta.
no hasta que dijera la verdad, no hasta que terminara lo que ella había empezado antes de morir. Yo avancé un paso. «Elías», dije con voz grave. «¿Qué hiciste?» «Nada», gritó él. «Yo no hice nada». «Mentira», respondí sin elevar la voz. «Lucía lo sabe. Esta casa lo sabe. Paula lo sabe». Paula emitió un sollozo profundo, como si en ese instante comprendiera que no había escapatoria. Andrés la miró con horror, aunque no dijo nada. El peso de la revelación lo estaba rompiendo por dentro. Elías miró hacia todos lados, buscando una salida. La puerta estaba cerrada, las ventanas también. La tormenta afuera parecía haber creado un muro de agua imposible de atravesar. «Paula», susurró él, «tú dijiste, tú prometiste. No me culpes», gritó ella quebrándose. «Yo no supe qué hacer. Yo no sabía que ella iba a morir». Los ojos de Andrés se llenaron de fuego. «¿Entonces sí estabas allí?», preguntó con voz rota. Paula lloraba sin control, sosteniéndose de los muebles para no caer. «Fue un accidente. Un accidente. Yo solo quería hablar con ella, decirle que no le contara nada a Andrés. Ella me empujó. Yo la empujé. No sé qué pasó». El dolor en los ojos de mi hijo fue indescriptible. La luz volvió a parpadear. Elías comenzó a moverse hacia atrás, gateando como un animal asustado. «No fue culpa mía», gritó. Ella era una vieja loca que sabía demasiado. Ese insulto encendió algo en la casa. Las luces explotaron. Todas. Al mismo tiempo, la sala quedó en penumbras, iluminada apenas por los relámpagos que atravesaban las ventanas. Paula cayó de rodillas, llorando histéricamente. Andrés se cubrió los oídos. Elías gritó mientras una ráfaga de aire helado lo empujó contra la pared. Y entonces se escuchó la voz, una voz suave, dolorida, pero firme. «Elías». Paula dejó escapar un alarido. Andrés cayó al suelo, paralizado. Yo cerré los ojos. La voz de Lucía, real, presente, inconfundible. Elías gritó: «¡Aléjate! ¡Aléjate de mí!». Pero ya era tarde. Lucía se manifestaba como podía, en el aire helado, en la vibración del suelo, en el perfume intenso que ahora inundaba la sala. Jazmín, exactamente como el día en que la conocí. Elías intentó ponerse de pie, pero algo lo derribó de nuevo. Un golpe invisible. No lo mató, no lo hirió, pero lo obligó a mirar al techo. Un objeto cayó desde arriba. Una foto, vieja, quemada en las esquinas. La foto de Lucía, mirándolo fijamente. Yo di un paso adelante. «Dile la verdad», susurré. Elías lloraba como un niño. Su respiración era entrecortada, llena de terror. «Fue Paula. Ella me llamó ese día. Ella me dijo que tu esposa quería arruinarlo todo. Me dijo que la enfrentara, que la asustara. Yo solo quise hablar. Fue ella la que la empujó primero». Paula gritó. Andrés gritó. La tormenta rugió. Y Lucía permaneció en silencio. «Yo no la maté», vociferó Elías, «pero tampoco la ayudé. Ese fue el golpe final, la verdad completa, sucia, desgarrada, monstruosa». Paula cayó al suelo, respirando con dificultad. Andrés la miraba como si fuera una desconocida. Yo me quedé de pie mirando a Elías, que lloraba sin control, derrotado. La casa se calmó, la temperatura subió, el silencio regresó. No era un silencio de amenaza, era un silencio de cierre, un silencio de justicia. Lucía había oído lo que necesitaba oír. La verdad por fin había sido pronunciada. Las luces volvieron, una por una, sin estallar. El perfume desapareció. La vibración cesó. Andrés soltó un suspiro que llevaba años contenido. «Mamá», murmuró con la voz llena de lágrimas, «perdóname. Era la primera vez que lo decía desde su muerte, y supe que ella lo escuchaba». La policía llegó más tarde, alertada por los gritos de los vecinos y los ruidos de la tormenta. Elías fue detenido. Paula también. Sus hijos fueron llevados por la familia. Mi hijo se quedó sentado frente al garaje, mirando al suelo, con el cuaderno de su madre entre las manos. Me senté a su lado. «Hijo, papá», dijo sin mirarme. «Perdón», lo abracé. Por primera vez desde que era niño, Andrés apoyó su cabeza en mi hombro y lloró como si fuera un pequeño rescatado del borde de un abismo. «No te culpes», susurré. Todos fuimos víctimas de un silencio que no supimos escuchar. Él apretó el cuaderno. «Ella no merecía esto». Mamá no merecía morir así. No murió sola», respondí suavemente. «Nunca estuvo sola.
Y nunca lo está. Andrés levantó la cabeza. Sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. ¿Crees que...? Sí, respondí sin dudar. Ella estuvo aquí, Andrés. Estuvo protegiéndonos, guiándonos, haciéndonos ver lo que debíamos ver. Él asintió lentamente. Su respiración se calmó. La tormenta afuera comenzó a dispersarse. Las semanas siguientes fueron un proceso largo, doloroso y necesario. La casa quedó vacía. Andrés decidió venderla, pero ningún comprador quiso quedarse más de una noche. Todos hablaban de lo mismo. Susurros, golpes leves, perfume de flores y una presencia que vigilaba desde la escalera. Yo no necesitaba explicaciones. Esa casa pertenecía a Lucía, y ella jamás permitiría que otro habitara un lugar donde sufrió tanto. Andrés se mudó conmigo, a mi pequeña casita cerca del río. Nos tomó tiempo volver a hablarnos como antes, pero lo logramos, poco a poco, con dolor, con paciencia, con amor. Un año después recibí una carta, sin remitente, sin sello, solo una frase escrita con una letra que conocía mejor que la palma de mi propia mano. Ya descansamos, José. Ahora descansa tú, Lucía. Y en ese instante supe que todo había terminado, que la verdad había sido escuchada, que la justicia por fin había sido completa. La casa volvió al silencio, un silencio verdadero, final, definitivo. La vejez no es un castigo, es un espejo que te obliga a mirar lo que fuiste, lo que diste, lo que perdiste y lo que aprendiste. Dormí en un garaje, fui tratado como un estorbo, perdí a mi esposa, perdí a mi hijo por un tiempo, y recuperé la verdad que durante años tuvo miedo de salir a la luz. Hoy, cuando me siento en mi sillón junto a la ventana, siento que Lucía está aquí, no como un fantasma, no como un miedo, sino como una brisa suave que toca mi mejilla. Andrés está reconstruyendo su vida, yo también, y cada noche antes de apagar la luz, le agradezco a Lucía por no abandonarnos nunca, ni en vida, ni en muerte, ni en silencio. Si tú que escuchas esta historia alguna vez sientes que te empujan hacia el rincón más frío de la casa, recuerda algo: el amor siempre regresa, la verdad también, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Soy José Ramírez, y esta fue mi historia. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Y no olvides decirme desde qué ciudad nos estás viendo. Soy José Ramírez, y esta fue mi historia.